Buenos días para todos, les habla John Puerto. Vamos a dar las indicaciones de cómo llenar el instrumento para la caracterización de la capacidad de innovación y gestión de conocimiento en las organizaciones, instrumento que aplica y se utiliza en la guía número 2. Entonces, lo primero es tener claro los valores y este enunciado que se menciona acá. Marquen la casilla del valor al número correspondiente a cada opción acorde con el grado de importancia de la siguiente manera: 5 muy importante, 4 importante, 3 indiferente o neutra, 2 poco importante y 1 sin importancia. Entonces vamos a trabajar aquí. Este es el instrumento que se le va a aplicar a cada uno de los encuestados, y para efectos del análisis nos habla de un formato de captura de información, que es el mismo instrumento, pero es en el cual vamos a capturar las respuestas que nos dan cada uno de los encuestados, como lo podemos ver acá: encuestado 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que nuestra escala va de 1 a 5 y vamos a aplicar un ejemplo con la pregunta 13. La pregunta es: ¿qué factores movilizan los procesos de cambio en la empresa? Y hay unas subpreguntas. Cada subpregunta tendrá una valoración que será capturada en cada una de las columnas de acuerdo a la persona encuestada. Hasta ahí tendríamos entonces capturadas las respuestas de cada uno de los encuestados. Deberían ser como mínimo entre 5 y 10 encuestados. Entre más personas encuestemos, muchísimo mejor, digamos, que la información consolidada. En el formato de tabulación también seguimos trabajando con la pregunta número 13, pues lo que vamos es a consolidar las respuestas que nos dieron los encuestados. Hasta aquí tendríamos los tres encuestados, las respuestas de los 3 encuestados. Aquí ustedes van a encontrar en la columna A que dice encuestado 1. Entonces lo que vamos a indicar allí es qué respuestas me dio el encuestado 1 a las subpreguntas de la pregunta número 13. Entonces busquemos la pregunta número 13, acá están, y así sucesivamente: encuestado 1, 2, 3, 4 y 5. Para lograr sacar el indicador o obtener el indicador correspondiente a cada una de las preguntas, pues tendría que sacar acá el promedio, el cual se consigue o es producto de la suma de los encuestados dividido la suma de las respuestas de los encuestados dividido en el número total de encuestados. Eso es lo que tenemos acá en esta fila. La suma de las respuestas de los encuestados dividido por el número de encuestados. Entonces, en promedio de la pregunta 13, ¿qué factores movilizan los procesos de cambio en la empresa? Son las acciones de la empresa, las acciones de la competencia lo que lo moviliza. En promedio, de las 5 personas encuestadas, 4 creen que las acciones, en promedio 4, de acuerdo al indicador que nos han presentado acá, entonces diría que es un elemento importante las acciones de la competencia para los factores que movilizan los procesos de cambio dentro de la organización. ¿Cómo hago ahora entonces para obtener el indicador total o promedio de la pregunta número 13? Pues tendría que sumar estos elementos y dividirlos por el total de subpreguntas de cada pregunta. Entonces acá hemos sumado todos los totales correspondientes a la pregunta 13, lo hemos dividido por 6, y en general, en promedio, nos da que la pregunta 13 tiene un total de 2.3 en promedio. Eso nos quiere decir que los factores que movilizan los procesos de cambio en la empresa tienen un promedio entre poco importante, indiferente o neutro, de acuerdo al indicador que hemos definido para la encuesta. Espero que les sea de utilidad y les contribuya al desarrollo de sus guías de trabajo, a la aplicación exitosa del instrumento propuesto en la guía. Muchas gracias. Les habló John Puerto. Feliz día.